Vamos con las estructuras repetitivas o bucles. La primera sentencia repetitiva que vamos a estudiar se conoce con el nombre de sentencia for. Es una sentencia que tiene una estructura como veis aquí. Lo primero que tenemos que notar con respecto al gráfico que teníamos en el if es que en el if siempre íbamos hacia abajo. Aquí en la sentencia repetitiva, como veis, hay unas flechas que van hacia arriba. Y por tanto aquí, en este conjunto de flechas, nosotros estamos viendo que aquí hay un conjunto de sentencias que se van a ejecutar repetidas veces. Una estructura for viene dado por tres partes, que son inicialización, condición y actualización, que yo creo que son bastante explicativas de lo que significa. Inicialización, bueno, pues es una o varias sentencias que inicializan las variables del bucle. Eso significa inicializar, dar un valor inicial. Recuerdo que nos pasa muchas veces que el C no inicializa las variables a ningún valor. Y por tanto, si yo quiero inicializar una variable a un determinado valor, lo tengo que poner aquí, por ejemplo, o cuando la declaro. La segunda es la condición. La condición es, pues como su nombre indica, la condición de parada. Mientras la condición sea cierta, el bucle se va a estar repitiendo. Cuando la condición deje de ser cierta, abandonaremos el bucle. Y después tenemos una actualización, que se ejecuta pues una vez que se han terminado todas las sentencias del bloque que se está repitiendo. Esta actualización nos sirve, lógicamente, para cambiar la condición, o para intentar cambiar la condición, hasta que en algún momento esta condición sea falsa, y entonces abandonaremos el bucle. ¿De acuerdo? Es decir, que esta actualización normalmente sirve para cambiar la condición. Algunas veces la condición seguirá siendo cierta, para hasta que en un momento dado la condición sea falsa, y nosotros abandonemos el bucle. Tres partes tiene un for: inicialización, condición y actualización. ¿Dónde se ponen? Pues lo vemos aquí. Una sentencia for viene dada por la palabra for, los paréntesis de abrir y de cerrar, y tres partes, que son inicialización la primera, condición la segunda y actualización la tercera, separadas por puntos y comas, y entre llaves el bloque de sentencias que se ejecuta. Entonces, empieza el for. Cuando empieza el for, lo primero que se ejecuta es la inicialización, es decir, las condiciones para que el bucle empiece. Son sentencias, normalmente contadores puestos a cero, habitualmente. Después se evalúa la condición. Atención, eso es importante, fijaros que está aquí en el gráfico. La condición se evalúa la primera vez. Si la primera vez la condición es falsa, nos vamos sin hacer nada. Es decir, que podría pasar que las sentencias que están aquí no se ejecuten ninguna vez, porque si la primera vez que yo evalúo condición ya es falsa, la sentencia for acaba. Bien, entonces se inicializa, se pregunta por la condición, si la condición es cierta, se ejecuta por primera vez la actualización. Se vuelve a evaluar la condición, si la condición es cierta, se vuelve a ejecutar el bloque, se ejecuta la actualización, se pregunta por condición, y así hasta que la condición sea falsa, en cuyo caso abandonamos el bucle. A ver, errores que se suelen cometer. Bueno, muchísimos. Ya veis que la sintaxis del C cada vez nos está complicando más la vida. Primero, son tres partes, separadas por dos puntos y coma, porque para separar tres partes solo nos hacen falta dos separadores, no tres. Normalmente el bucle for, insisto, es muy sencillo porque no se suele complicar mucho la condición. Suelen ser condiciones relativamente simples de comparación de dos valores. Normalmente un contador menor que una cantidad. De ese tipo son las condiciones. Y las actualizaciones suelen ser incrementos de ese contador, normalmente de uno en uno, aunque podrían ser, por supuesto, de más. Esa es la condición básica, la característica básica de un bucle for. Y se suelen emplear cuando nosotros tenemos que hacer un conjunto de sentencias, o que ejecutar un conjunto de sentencias, un número fijo de veces, que normalmente se conoce de antemano. Es decir, que, pues si yo quiero ejecutar un bloque de sentencias 10 veces, lo normal es emplear un for. Un ejemplo típico que se suele poner es, imaginaros que yo quiero imprimir la tabla de multiplicar del 7. Entonces la tabla de multiplicar del 7 tiene que poner 7 por 1, 7 por 2, así hasta el 7 por 10. Es decir, que es repetir el imprimir una sentencia 10 veces. Bueno, pues esa sentencia de impresión
Normalmente se hace con un bucle for, que imprima 10 veces. Bueno, cuando damos por primera vez los bucles, en este caso con la sentencia for, hay que tener en cuenta también una condición que nos va a pasar cuando implementemos los bucles. Y es que alguien puede preguntarse, bueno, ¿y si la condición nunca es falsa? ¿Qué sucede? Es decir, esto empieza, sigue, pues no termina nunca. Es decir, el programa se cicla. Entonces, evidentemente, un programador tiene que tener mucho cuidado con los bucles de saber que esta condición en algún momento se hará falsa. Vamos a ver un ejemplo. Hallar la suma de n números. Fijaros, ¿por qué aplicamos aquí un for? Porque inicialmente yo voy a preguntar cuántos números quiero leer. Entonces va a ser ejecutar un bucle, un número determinado de veces conocido a priori. Por eso lo pongo con un bucle for. Fijaros, el bucle for tiene primera sentencia, inicialización, i igual a 0. La condición, que i sea menor que n. La actualización, incrementa i en 1. Este es el bucle for típico. ¿Qué hace este programa? Bueno, pues imprime en pantalla cuántos números va a sumar. A continuación se queda esperando para leer un número entero y lo guarda en n. La variable suma la inicializa a 0. Como está inicializada a 0.0, se entiende que va a ser una suma real. Empieza el bucle for. La i empieza en 0. Y preguntamos, ¿es i menor que n? Bueno, pues en principio no lo sabemos. Pues claro, el número n lo hemos leído por teclado. Si hubiéramos leído, por ejemplo, -3, i no sería menor que n, porque i vale 0 y n vale -3. Por tanto, esto, condición sería falsa y no se imprimiría nada. Imprimiría la suma de los números leídos, vale 0. Imaginemos que no, que le hemos metido un número n positivo, por ejemplo, el 4. Entonces preguntaría, ¿es 0 menor que 4? Sí. Entonces leeríamos un número, aquí, y lo guardaríamos en x, variable real, se supone. Y ahora hacemos suma igual a suma más x. ¿De qué otra forma podríamos haber puesto esta sentencia? ¿Alguien lo sabe? Más igual a x, efectivamente. También se podría haber puesto así. Se ejecuta suma igual a suma más x, el número que hemos leído. Con lo cual suma guarda el primer valor leído. Y ahora volvemos hacia arriba. Ahora se ejecuta la actualización, es decir, i más más. Por tanto, i valía 0, ahora vale 1. Preguntamos ahora, ¿es 1 menor que 4? Sí. Volvemos a leer un número y volvemos a sumar. Volvemos a actualizar la i. Ahora i vale 2. ¿Es 2 menor que 4? De nuevo. Sí. Leemos el tercer número y lo guardamos. Incrementamos la i en 1, ya vale 3. ¿Es 3 menor que 4? De nuevo sí. Leemos el cuarto número y lo sumamos. Incrementamos la i en 1. Ahora la i vale 4. ¿Es 4 menor que 4? No, nos vamos. La suma de los números leídos vale lo que valga. Hemos leído 4 números, que son cuando i valía 0, cuando i valía 1, cuando i valía 2 y cuando i valía 3. 0, 1, 2, 3. 4 veces. Alguien puede preguntar, bueno, ¿podríamos haber puesto que la i empezara en 1 y poner menor igual? Sí, podríamos haberlo puesto. Sería exactamente lo mismo. Y leeríamos cuando la i vale 1, 2, 3 y 4. De todas formas, por motivos que veremos en el siguiente tema, yo os aconsejo que los bucles siempre lo empecemos en 0 y los pongamos con menor estricto. Eso es una buena costumbre. E insisto, la aplicación todavía no la sabéis. Pero si la tenemos desde el principio, como que mejor. Entonces el bucle empieza en 0 y lógicamente en vez de poner menor igual, ponemos menor estricto. Para el caso es lo mismo. Desde 0 hasta 3 van las mismas 4 veces que desde 1 hasta 4. Insisto, los bucles for permiten hacer muchas más cosas. Pero nosotros no la vamos a emplear en ese estilo. Porque, bueno, para eso tendríamos la sentencia while en todo caso. Entonces, nosotros los for siempre los vamos a poner de esta manera. Una inicialización simple de un contador, una condición simple, bueno, o un poco más compleja, es decir, podríamos poner aquí, fijar que la segunda parte del for es una condición, es decir, yo podría haber puesto esto, yo podría haber puesto i menor que n y x mayor que 0. Insisto, no es lo habitual, pero se podría poner. I más más, como actualización. También se podría poner i menos menos, si quisiéramos hacer un for hacia abajo, es decir, en vez de empezar en 0 y acabar en 4, pues empezar en 4 y acabar en 0. Podríamos poner otra sentencia de actualización, por ejemplo, i igual a i más 2. ¿Qué es lo que hace? Pues que en vez de ir contando de 1 en 1, va contando de 2 en 2.
Bueno, raro, pero podría ser. Normalmente los for siempre tendrán esta estructura. Y la diferencia entre el for y el while, que es la siguiente estructura que vamos a ver, es que el for se suele usar cuando el número de veces que nosotros vamos a ejecutar las sentencias es conocido a priori. Un ejemplo muy claro. Este mismo problema, pero si en vez de decirnos cuántos números va a leer a priori, nos dijera, calcula la suma de un conjunto de números leídos de teclado mientras sean positivos. Entonces, eso se puede hacer también con un for, pero no es lo adecuado. Lo adecuado es hacerlo con un while, porque es un bucle en el que el número de veces que se va a repetir yo no lo sé, porque se va a saber en tiempo de ejecución. Mientras siga leyendo números positivos, yo voy a seguir leyendo. Mientras que en este for, nosotros a priori sí sabemos cuántas vueltas, cuántas veces tendríamos que ejecutar la sentencia de lectura, porque viene fijado por el valor que hemos leído. Insisto, que eso no significa que esto que estoy haciendo no se puede hacer con un while y al revés. Lo que he dicho antes que he hecho con el while se puede hacer con el for. Todo lo que se puede hacer con un for se puede hacer con un while y al revés. Todo se puede hacer con las dos. Entonces los for se suelen limitar a aquellos bucles donde el número de vueltas o de veces que se va a ejecutar las sentencias del bloque es conocido a priori. Conocido a priori no significa que yo conozca este número n a priori, claro, yo no sé cuál va el número que se va a leer, pero sí sé que una vez leído este n, ese es el número de veces que yo voy a ejecutar la sentencia.